Estimados estudiantes, en esta unidad vamos a hablar del proceso de evaluación. Mi nombre es María Elisa Bazán, soy docente de la unidad de la Escuela de Kinesiología porque soy kinesiólogo y pertenezco a la Oficina de Educación Médica. Soy magíster en Educación en Pedagogía Universitaria. Bueno, la evaluación en sí es un proceso sumamente interesante en la docencia y tenemos que orientarnos y ponernos en el contexto moderno, salirnos de la evaluación tradicional que es conocida por todos y progresar hacia los sistemas de evaluación que propone desde el proyecto Tuning en adelante y que nos hablan de una universidad y de un grupo de estudiantes evaluados en forma moderna. Esta unidad son que nuestros estudiantes conozcan los propósitos que tiene la evaluación, definir claramente los distintos tipos de evaluación que se usan actualmente, identificar las diferencias claramente entre lo que es considerada una evaluación tradicional para, como decíamos, migrar a esta evaluación auténtica, que es la que nos interesa que se aplique. Entonces, ¿cómo podemos definir la evaluación? La evaluación es un proceso permanente en un curso, ¿no es cierto?, de delinear, obtener, procesar, proveer información que sea, por supuesto, muy válida y confiable y a su vez también oportuna sobre los méritos o el tipo de aprendizaje de un estudiante, y esto por supuesto nos permite tomar decisiones importantes de aprobar o reprobar un estudiante. Entonces son el proceso de recolección de esta información. Muchas veces se confunde evaluar con calificar. No todas las evaluaciones conducen a un proceso de calificación. Hay que poner notas, pero no es eso lo fundamental. La evaluación es la recopilación de esta información, que en algunas veces amerita conducirla hasta una nota, pero no siempre. La evaluación, a su vez, tiene múltiples propósitos. Un propósito importante es poder retroalimentar a los estudiantes, dar feedback oportuno sobre su desempeño. Eso es muy valioso para el estudiante. Dar feedback oportuno, retroalimentar el desempeño de un estudiante. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, tienes que mejorar en esto. Asegurar logros antes de pasar a la etapa siguiente. Cuando necesitamos unas competencias previas, podemos chequear, evaluar si nuestro estudiante tiene esas competencias y asegurarnos que tenga esos logros para pasar a una etapa superior. Todas las evaluaciones previas, por ejemplo, al inicio de una práctica como es un internado profesional, tenemos que chequear que nuestros alumnos estén capacitados para desempeñarse en áreas que van a tener que usar, poner en práctica en un desempeño mayor, más global. Por otra parte, el propósito también es detectar o destacar lo más importante de un curso, porque no todo se puede evaluar, pero sí se debe evaluar lo que es importante en esa unidad, en ese curso. La evaluación también favorece la motivación por aprender. Cuando veo que mi desempeño es bueno, cuando me dan feedback y me dicen lo estás haciendo bien, eso me motiva y motiva porque la evaluación se potencia con el aprendizaje, no es aparte. Como un estudiante que es mal evaluado puede frustrarse, un estudiante bien evaluado se va a motivar más. Entonces tiene un rol, un propósito también poder motivar a los estudiantes en su aprendizaje. Y por supuesto también nos permite, así como nos permite conocer el desempeño de los estudiantes, también nos permite evaluar nuestro curso desde el punto de vista de medir la efectividad de la enseñanza, ver cómo se están cumpliendo los planes y programas de los cursos. Si hay una unidad que permanentemente los estudiantes muestran malos resultados, las evaluaciones nos dicen, nos están informando que esa parte del currículum está con problemas, está débil, habrá que ver si es por los profesores, por la forma de hacerlo, o sea, nos permite evaluar la efectividad de la enseñanza que estamos entregando. Y esto mismo, al ser evaluadas las unidades en que estamos dictando, también nos permite
darnos cuenta si hay unidades que están débiles en nuestro currículum, las que deberán ser reforzadas. Muchas veces nos damos cuenta que hay cursos que por el número de horas han sacado algunas unidades y en el tiempo en que se les asigna no son en profundidad, y por lo tanto nos damos cuenta más adelante que alguien va a tener que hacerse cargo de esa área, de reforzarla porque se ha debilitado. Entonces nos permite identificar cuáles son nuestras áreas débiles para tomar cursos de acción. Por supuesto que también la evaluación, como en todo proceso de selección, nos va a permitir seleccionar a los mejores estudiantes, pero no siempre es ese nuestro objetivo, pero por supuesto que nos vamos a permitir y nos vamos a dar cuenta a través de la evaluación quiénes son los alumnos con mejores desempeños, los más destacados de una corte. Y en nuestra unidad, en nuestra universidad, uno de los objetivos y propósitos de la evaluación es poder certificar las competencias de los estudiantes, que son competentes en aquellas áreas o en aquellas habilidades o funciones para las cuales los estamos formando. Entonces, al final de cada ciclo, vamos a poder decir que sí, que los estudiantes adquirieron las competencias que se habían escalado para ese nivel, y vamos a poder entonces certificar que son competentes en un desempeño. Van a poder hacer una labor, por ejemplo, de resucitación cardiopulmonar, de aspiración de secreciones, de manejo de la vía aérea, etcétera, etcétera. Y por supuesto que el propósito de la evaluación también es calificar a los estudiantes, poner las notas en un curso. Entonces un escenario de simulación nos va a permitir poder calificar a los estudiantes al final de un curso o en alguna de las etapas de los cursos en los que estamos trabajando. Bueno, la simulación como metodología educativa nos permite una forma de evaluar muy valiosa, porque es lo más cercano a lo real, poder crear escenarios, reproducir situaciones a través de pacientes simulados o con todos los implementos de la simulación, los fantomas. Es una oportunidad para ver cómo se desempeñan los estudiantes, cómo son capaces de resolver, decíamos antes, también los problemas de su profesión, cómo los vemos en un actuar, los vemos en un desempeño cercano a lo real. Por lo tanto, es una valiosa forma de ver cómo los estamos formando, ver sus progresos, ver las competencias que han ido adquiriendo y detectar aquellas que faltan por formar. En el fondo, la simulación es una tremenda oportunidad para enseñar y para evaluar la enseñanza que hemos entregado. Cuando nos referimos entonces a evaluación por competencias, podemos decir que esta evaluación, ¿no es cierto?, que nos va a permitir chequear si aquello que hemos declarado en un perfil de egreso está cumplido al final de un proceso. Es una evaluación que está, como dice aquí, en encrucijada didáctica, o en la encrucijada, porque es parte del proceso de la didáctica. Por eso se dice que la evaluación es un proceso permanente, continuo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es separado uno de otro. Que no se limita, ya explicamos, no se limita solo a la calificación, es mucho más. La calificación es una parte, pero la evaluación es mucho más que la calificación, que tampoco puede quedar supeditada solo al que el estudiante recuerde una serie de datos, fechas y porcentajes o qué sé yo, porque eso es recordar información. La evaluación tiene que ver un desempeño en que el estudiante utiliza todo ese conocimiento, pero lo utiliza con un propósito, con un fin, lo puede aplicar para resolver los problemas propios de su profesión. Por otro lado, la evaluación siempre se ha constituido en una oportunidad de aprendizaje. Entonces, cuando la evaluación se aplica solo al final, no permite que el alumno aprenda,
cuando se aplica con frecuencia, permanentemente, dando feedback, permite que el estudiante entonces genere más oportunidades de aprendizaje. Esta evaluación por competencia nos invita, nos obliga, pero nos invita así ampliamente a utilizar diversos instrumentos de evaluación. Hay muchos, hay múltiples diversidad de instrumentos para evaluar. Algunos nos van a permitir evaluar más conocimiento, en otros nos van a permitir evaluar más habilidades y en otros nos van a poder permitir que el alumno emita juicios de valor respecto a alguna situación de salud. Entonces, buscar entre toda esta diversidad de instrumentos cuáles son los más pertinentes a lo que nosotros queremos evaluar. Pero hay que usar diferentes instrumentos y evaluar también por diferentes personas. Eso enriquece la evaluación. Ha de ser coherente con el resto del diseño formativo, tiene que estar integrada en el mismo, tiene que ser, uno no puede evaluar aspectos que no han sido enseñados en un curso, que poco menos se deja que el aprendizaje sea azaroso, no. Lo importante de enseñar se evalúa y se planifica para que sea eficiente su desempeño en los estudiantes. Por lo tanto, siempre tiene que haber un diálogo muy importante con los estudiantes para que ellos también no se presenten con temor a las evaluaciones, sino que sean partícipes y vean la utilidad que la evaluación aporta en su aprendizaje. Ese sería el deseo. Y respecto a los tipos de evaluación, por supuesto que la evaluación se puede clasificar de acuerdo al tiempo en que se aplica. Y si la aplicamos al inicio de un curso, va a tener una finalidad diagnóstico. Por lo tanto, se puede denominar evaluación diagnóstica. Y es aquella que se aplica al comienzo de una actividad con la finalidad de detectar el conocimiento que los estudiantes traen, de ver qué es lo que van a aprender, incluso se puede detectar en esa evaluación inicial. Aquella evaluación que se aplica durante el proceso se llama formativa o permanente, y esa puede transcurrir durante todo el proceso, que es la más significativa, por supuesto, para el aprendizaje. Es en aquella en que en la clínica, ¿no es cierto?, nosotros le damos feedback o devolución a nuestros estudiantes sobre aquellos comportamientos que fueron adecuados en su desempeño y sobre aquellos que debe mejorar. El feedback tiene que ser permanente, sobre todo en la docencia clínica. Tiene que ser oportuno, tiene que ser claro, tiene que ser con respeto, etc. Y finalmente tenemos la evaluación final o de fin de proceso, que tiene por finalidad la calificación, el agregar una nota que también se llama, ¿no es cierto?, sumativa, calificativa o evaluación final. Pero dependiendo entonces de los tiempos, siempre tenemos que pensar que idealmente es bueno evaluar inicialmente, contrastar con la evaluación final y las evaluaciones intermedias, que son tremendamente formativas. La evaluación entonces también se puede clasificar de acuerdo a quién evalúa. Por supuesto, lo más común es la heteroevaluación, en que es la más conocida y la que se ha realizado siempre por la persona de autoridad, el jefe al subalterno, el profesor al estudiante. En el fondo tenemos que emigrar a los procesos de autoevaluación, en que el propio sujeto emite una opinión, analiza su desempeño, o a la coevaluación, que es la evaluación de los pares. Pero la evaluación como proceso siempre se va a enriquecer cuando participan diversas personas. En los casos del ambiente clínico, cuando hay otros profesionales que ven el desempeño de nuestros estudiantes, también pueden participar de la evaluación interdisciplinaria, también pueden opinar los pacientes, también pueden opinar los funcionarios. Por lo tanto, la evaluación puede ser hecha, se habla de evaluación en 360 grados, de todos quienes integran el equipo de salud.
Entonces, finalmente, si hacemos un paralelo entre la evaluación tradicional y la evaluación auténtica, podemos señalar varias cosas. Que la función principal de la evaluación auténtica tiene que ver con el aprendizaje, no como antes, que era solamente con la calificación, que en relación al aprendizaje le interesa sobremanera mejorar los aprendizajes, la evaluación para el aprendizaje. En el fondo le permite al alumno tener técnicas adecuadas de evaluación en un contexto adecuado, con diversos tipos de procedimientos, y aquí es donde uno aparece que la evaluación tradicional siempre tendió a utilizar instrumentos de evaluación escrita, de evaluación oral, de evaluación del conocimiento solamente. Aquí la simulación es una riqueza porque nos permite como metodología poder evaluar los desempeños, ver las competencias, observar las competencias de nuestros futuros profesionales en un contexto lo más real o lo más cercano al desempeño real. Eh, Otra diferencia muy importante es que la evaluación siempre fue punitiva, castigaba el error, el alumno que sacó mala nota queda ahí bajoneado, es castigado, versus con la simulación lo que nos permite es ver que ese mal desempeño se mejore, es poder detectar los malos desempeños para que el estudiante pueda repetir hasta adquirir la competencia. Entonces no se castiga, sino que es una oportunidad de aprendizaje, que es un aprendizaje contextualizado, se pone en un contexto y se desarrolla en un contexto lo más real, que la finalidad no es dar un trato distinto a los buenos estudiantes y a los malos estudiantes, sino que es poder garantizar que todos los estudiantes adquieran ciertas competencias y las desarrollen adecuadamente. Entonces, nos permite llevar a todos los estudiantes en un buen nivel. Aquí se habla de evaluación por norma y evaluación en el fondo contra un estándar. Nosotros hemos decidido que un buen estudiante es aquel que tiene estos desempeños, podemos chequear, evaluar y ver que está competente, a diferencia de la evaluación en que pretende seleccionar a los mejores solamente. No es esa nuestra finalidad. Nosotros queremos chequear contra un estándar cómo hace el desempeño y en qué aspectos debe mejorar si no lo hace eficientemente. Entonces, también en la evaluación auténtica se le permite la participación a muchos en el proceso de evaluación, no más la evaluación unidireccional, sino que la autoevaluación con reflexión del sujeto y con la coevaluación de sus pares es muy potente. Eso es lo que hay que destacar. Muchas gracias por su atención y éxito en su proceso de aprendizaje.